Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es Los tres seremos felices. Como dice el título, en este video veremos historias sobre triángulos amorosos, ya sea románticos o pasionales, en el que reina la amistad y el amor y el compartir. Porque todos son felices, los tres se quedan juntos, no tienen que elegir a uno porque hay mucho amor para dar. En palabras bonitas. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Esto quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Konna no Unmei Hanai Kara Kanchigai Shinaide, y es un Omegaverse. Yusen, Kouetsu y Ginga han sido mejores amigos desde preescolar. Ellos estudian en una prestigiosa academia que solo permite la entrada a alfas de élite. Los tres amigos son los más populares de la escuela, y unos mujeriegos con buena apariencia y dinero. En pocas palabras, tienen la vida fácil. Sin embargo, un día en que estaban en una fiesta con chicas, Yusen empieza a sentirse mal, por lo que sus amigos lo llevan a un hotel, preocupados de qué está sucediendo, y lo que descubren los deja asombrados. Yusen muestra síntomas de un omega en celo. Incapaces de resistir las feromonas de Yusen, Kouetsu y Ginga ceden a sus instintos de alfas y atacan al pobre chico confundido. Yusen no puede más y pierde la compostura, también cediendo a sus instintos, perplejo por lo que su cuerpo le pedía. Él había vivido toda su vida como alfa, le encantaban las mujeres y cumplir el rol de activo en la relación, y ahora estaba sucumbiendo ante sus amigos de la infancia. ¿Podría seguir pensando que eran sus amigos? Aún peor, ¿quién era él? Este es un manga, tiene 2 volúmenes y algunos extras que se siguen publicando, y su autor es Chifuyu. Sus categorías son Boys Love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga empieza muy intenso, tiene escenas lascivas con mucha frecuencia y realmente los personajes son muy amorosos, por no decir otra cosa. Sí siento que es más acción que historia, aunque tiene su respectivo romance y escenas inocentes, pero son pocas. Este tipo de amor es más carnal y pasional, pero aún así es amor. Así que si te gusta ver historias de este tipo, en el que a cada momento hay acción, realmente te gustará este manga. El siguiente es Obedience Hypnosis Some Lost. Yuta debería estar haciendo sus tareas de vacaciones de primavera, pero en vez de eso se ha dedicado a jugar videojuegos, tratando de escapar de sus responsabilidades. Los días libres se acaban, pero su cuerpo simplemente no se mueve cuando se trata de los deberes. Estando en el dormitorio junto a sus amigos Eiji y Haruto, les ruega que hagan sus tareas, pero estos se niegan, ya que lo han consentido mucho y por eso el chico es así de vago. Mientras Yuta busca cualquier método para que su tarea se haga, le pide a Eiji que use su conocimiento en psicología para obligarlo a trabajar, y este, sin saber qué milagro está esperando, decide hipnotizarlo para ver si así trabaja. Sin embargo, cuando consigue hipnotizarlo, ocurre un incidente que los pone en un aprieto, y sus sentimientos escondidos parecen tener una oportunidad. ¿Qué tanto les permitirá hacer el subconsciente de Yuta? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Kausako. Sus categorías son Boys Love, romance y comedia, y sí tiene contenido erótico. Este manga es sencillo y lleno de erotismo. Tiene muchas de estas escenas y es prácticamente el punto central de la historia, por lo que si quieres algo pasional e intenso, deberías leerlo. El siguiente es A Multilateral Relationship. Seon-Hae está enamorado de Yeon-Woo, y aunque este no le corresponde, cuando Seon-Hae ve una estrella fugaz, desea pasar al menos una noche con él, sabiendo que es algo infantil, pero al día siguiente, en cuanto abre los ojos, se da cuenta de que está en el cuerpo de Cheon-Min, y después de buscarlo, se entera de que ambos cambiaron de cuerpo, y Cheon-Min es en realidad el amante de Yeon-Woo. Sin saber por qué sucedió esto y tratando de organizarse, Yeon-Min ofrece que los tres tengan intimidad juntos, ya que no saben cuándo se revertirá esto y Yeon-Woo necesita tener intimidad con frecuencia. Este es un manga, tiene 5 capítulos y un extra y está finalizado, y su autor es Shin. Sus categorías son Boys Love, comedia, drama y fantasía, y sí tiene contenido erótico. Este manga tiene un dibujo hermoso, es colorido, están bien detalladas las escenas lascivas y en general me gustó el diseño. La historia en sí es linda, los personajes son diferentes y no hay dramas inmaduros, aunque probablemente sea porque son más liberales, pero es un manga entretenido y ligero de leer. Me hubiera gustado que tuviera más capítulos, pero aún así es divertido, e insisto en que me encantó el dibujo.
Sus caritas son hermosas. El último es 13 Made ni Shinitai o I Wanna Die Before I'm 13. Ai fue abandonado recientemente por su novia. Está a punto de dejar la universidad y vive en un edificio en ruinas que pronto será demolido. Es apático, no tiene esperanzas para el futuro y no quiere vivir más allá de los 30. Además, las paredes de su apartamento son delgadas, lo que hace que los ruidos de pasión de sus vecinos sean difíciles de ignorar. Incluso los escucha en acción cada noche. Ai siente que su vida es miserable y su suerte va incluso a peor tras conocer a la dueña de esa voz que lo despierta cada noche y descubrir que es un chico, guapo y hermoso, pero un chico. Todo parece pésimo para el pobre Ai sin saber que acababa de captar la atención de sus vecinos, quienes estaban buscando a alguien que los ayudara. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Seina Anji. Sus categorías son voice love, romance, comedia y drama y sí tiene contenido erótico. Esta historia me gustó más de lo que pensé. Aunque tiene muchas escenas lascivas, la verdad es que los personajes tienen sentimientos complejos en su interior. Y el final me fascinó, porque siento que todo cayó en el lugar correcto y pudimos comprenderlos mejor. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.